Esa tarde lo entendí todo. No hizo falta una palabra, ni una escena. Bastó un segundo. Xavier llevaba esa camiseta ajustada que parecía hecha para recordarme mis errores. El pelo aún húmedo del lavabo, el gesto arrogante. Esa mirada de quien cree tener el control de todo, incluso de ti. Pero cuando vio a Santiago, su máscara se resquebrajó. Se detuvo. Solo un segundo. Y en ese segundo, el mundo se derrumbó. Me miró primero a mí, luego a él, y bajó la cabeza como un niño sorprendido copiando en un examen. Intentó fingir naturalidad, sonrió con torpeza y soltó un «¿Qué tal? No sabía que venías tan bien». Su voz tembló. Santiago lo observó con una calma que daba miedo, despacio, como quien pela una naranja sabiendo que en cualquier momento la piel puede romperse. «Y tú tampoco sabías que te ibas a encontrar con el marido de Nina hoy, ¿verdad?». Su tono era tranquilo, pero cada palabra cortaba el aire. Ahí lo supe. Santiago no improvisaba. Lo había planeado. Sabía del bar, del horario, incluso cómo íbamos vestidos. Llevaba rato observándonos, desde la puerta, desde el silencio. Xavier no dijo nada. Yo tampoco. Era como si los tres estuviéramos atrapados en una escena sin guión, esperando el primer movimiento que lo desataría todo. Pero Santiago no gritó, no insultó, no golpeó. Solo dejó el dinero justo de su cerveza sobre la mesa. Se levantó y me miró con una serenidad que helaba. ¿Has terminado? Tragué saliva. Asentí, apenas. Entonces vamos. Xavier se giró sin despedirse, huyendo hacia la barra como quien busca refugio en su propia cobardía. El camino en coche fue un silencio de 40 minutos. Solo el tic-tac del intermitente y el aire golpeando el salpicadero. Yo no sabía si hablar, llorar o desaparecer, pero Santiago no rompía el silencio, y yo no me atrevía. Al llegar a casa, abrió la puerta sin mirarme. Dejó las llaves en el cuenco de cerámica que habíamos comprado el primer año de casados y se sentó en el sofá, piernas abiertas, codos sobre las rodillas, las manos entrelazadas, esa postura que adoptan los hombres cuando están a punto de dictar sentencia. «Dímelo tú, ¿desde cuándo?». No gritó. No necesitaba hacerlo. Podría haber mentido. Podría haber dicho que fue solo un error, una locura sin sentido. Pero no me salía. Me sentía desnuda, expuesta, sin defensa posible. Desde hace un mes. Pausa. Bueno, casi 2. Santiago asintió. No sorprendido, solo roto. Y esa decepción dolía más que cualquier grito. Porque no hay nada más cruel que ver cómo alguien deja de reconocerte. ¿Y por qué? Esa sí fue una pregunta real. Y no supe responder. No había excusas, no había un «me descuidaste» o «me hiciste sentir invisible». Solo esa frase absurda que se escapó antes de que pudiera detenerla. No sé. Necesitaba sentir algo. En cuanto la dije, me odié. Santiago se levantó. Su mirada era un espejo de todo lo que se había roto. «Ya has sentido bastante, ¿no? Ahora me toca a mí». Subió las escaleras. Yo me quedé de pie, sin aire, sin rumbo. No sabía si seguirle, pedir perdón o desaparecer. No hice nada. Solo me senté y esperé. Porque sabía que lo que venía después no sería una conversación. Sería la consecuencia. Esa noche no habló. A la mañana siguiente bajó con el rostro cansado, los ojos secos. Preparó café en silencio. Se sentó con el portátil en la mesa del comedor como si nada. Yo lo observaba sin atreverme a respirar. Los niños ya estaban en el colegio y la casa parecía hueca, como si el aire también se hubiera roto con nosotros. Pasé la mañana repitiendo cada palabra, cada gesto, cada silencio. Y entendí que el amor, cuando se quiebra, no hace ruido, solo deja vacío. Eran casi las 11 cuando me senté frente a él. El té humeaba entre mis manos, aunque no lo quería. Lo usaba como excusa para no temblar. «Santiago», murmuré. Ni siquiera levantó la vista del portátil. «¿Qué?», respondió sin emoción. «Tenemos que hablar». Su respuesta cayó como un cuchillo. «No, Nina, tú tienes que hablar. Yo ya lo sé todo». No gritó, pero su tono estaba cargado de esa calma que duele más que el enfado. La calma de quien ya ha cruzado la línea del amor y ha llegado a la resignación. Le pedí que me escuchara, aunque sabía que no tenía derecho.
Entonces cerró el ordenador con lentitud, como si pesara toneladas, y entrelazó las manos sobre la mesa. Sus ojos, cuando al fin me miraron, ya no eran los mismos. Me obligué a hablar. Las palabras salieron atropelladas, torpes, cargadas de culpa. Le dije que no había excusa posible, que no era su culpa, que yo había dejado que todo ocurriera, que lo busqué sin querer, que me dejé arrastrar por algo estúpido, pasajero. Le dije que aún le quería, que nunca había dejado de hacerlo. Él sonrió, pero era una sonrisa rota. ¿De verdad te oyes, Nina? No me digas que me quieres cuando tu cuerpo le pertenecía a otro. El amor no se comparte por turnos. Me quedé muda. Cada palabra era un golpe que me partía un poco más. Se levantó, se fue a la cocina. Durante un instante pensé que necesitaba huir de mí, pero desde allí volvió a hablar. Su voz sonó serena, y eso fue lo que más me asustó. ¿Sabes lo que me destroza? No es que te acostaras con otro, es que regresaras aquí cada noche, me miraras a la cara y fingieras que todo seguía igual. Esa actuación tuya, eso fue lo imperdonable. Se apoyó en la encimera, los brazos cruzados, los ojos fijos en el suelo. Y lo peor de todo es que ya lo veía venir. Llevas meses desconectada, fría, como si esta casa te pesara, como si los niños fueran una carga, como si yo simplemente sobrara. Negué con la cabeza, entre lágrimas que no terminaban de caer. No fue así, no planeé nada, solo pasó. Él soltó una carcajada amarga. ¿Pasó? ¿Así sin más? Como si tropezaras y cayeras sobre él por accidente. Me miró fijamente. ¿Piensas que no me di cuenta? ¿Cómo te arreglabas más? ¿Cómo te perfumabas antes de salir? ¿Cómo te duchabas a horas extrañas? Todo encajaba, Nina. Todo. Me quebré. Le pedí perdón una y otra vez, aferrándome a la única palabra que podía decir. Le supliqué que no destruyera la familia, que aún podíamos salvar algo. Él soltó una risa vacía, sin rastro de ironía. Ahora te importa la familia, qué casualidad. Cuando te descubren, todo vuelve a tener valor. Su voz bajó hasta un susurro. Lo que más dolió fue ver cómo me rompías sin darte cuenta. Cogió las llaves del coche, sin mirar atrás. Me voy. No sé cuándo volveré. No me busques. No quiero verte, no quiero leerte. Si hay algo que decir, lo diremos más adelante. Pero ahora solo puedo imaginarte con él. La puerta se cerró despacio. No hubo portazo, no hubo rabia, pero el clic de la cerradura sonó más fuerte que cualquier grito. El silencio se adueñó de la casa. Me quedé allí, con el té frío entre los dedos, y el alma hecha polvo. Las horas se disolvieron, y ni siquiera tuve fuerzas para llorar. Ya lo había hecho tantas veces en silencio, que las lágrimas se habían secado antes de nacer. Cuando los niños regresaron del colegio, ensayé una sonrisa. Les dije que su padre había salido a resolver algo. Otra mentira, una más. Pero esta vez no dolía mentir, dolía seguir respirando. Por la noche me metí en la cama sola. Esa cama que había dejado de ser un refugio y se había convertido en un campo minado de recuerdos. Cerré los ojos, sabiendo que lo peor aún no había ocurrido. Santiago no era de los que estallan, era de los que esperan, de los que planean su silencio como quien afila una hoja invisible, y yo lo conocía demasiado bien. Sabía que si no habló ese día, era porque su venganza tenía forma, una forma sutil, limpia, que dolería más que cualquier grito. Pasaron 3 días, 3 eternidades sin una llamada, sin un mensaje, solo silencio. Hasta que, al 4.º día, el correo llegó. Una sola línea. Ven a casa esta tarde. Tenemos que hablar. No necesitaba más. Sentí el estómago hundirse. Porque sabía que cuando Santiago decía hablar, lo que en realidad quería decir era ajustar cuentas. Llegué antes de tiempo. Demasiado antes. Su coche ya estaba en el garaje y las luces del salón encendidas. Entré despacio con el corazón descompasado, sin saber si debía llamarle o esperar a que apareciera. El silencio era tan espeso que cada paso resonaba como un delito. Santiago estaba allí, sentado frente a la mesa. Papeles, carpetas y un ordenador apagado. La televisión en negro. Su rostro completamente vacío de emoción. Ni ira, ni tristeza. Nada. Solo esa calma fría de quien ha tomado una decisión irreversible.
Siéntate, dijo, sin mirarme. Obedecí. Cerró la puerta del salón y apoyó la espalda contra la pared, como si necesitara la rigidez del muro para no venirse abajo. He tenido tiempo para pensar, empezó. Y antes de seguir adelante, quiero que entiendas algo. No voy a seguir siendo el idiota de tu historia. Así que no te sorprendas por lo que viene. Esto no es venganza, es equilibrio. Sus palabras no llevaban veneno, sino precisión. Cirugía emocional. Abrió una carpeta y extendió los documentos sobre la mesa. Reconocí correos, extractos bancarios, y entre ellos, un contrato de compra-venta. He hecho algunos ajustes, dijo sin levantar la voz. La casa ahora está a mi nombre. Como el préstamo estaba vinculado a mi empresa, solo tuve que mover algunas piezas. Legalmente, ya no te pertenece nada de esto. Sentí que me quedaba sin aire. Intenté hablar, pero él levantó una mano. No me mires así. No te voy a dejar en la calle. Pero no te quedarás aquí. No en esta casa. Esta noche harás las maletas. Mañana temprano tu hermana vendrá a por ti. Ya lo sabe. Bueno, lo básico. Los detalles son tuyos si quieres confesarlos. El mundo se me derrumbaba, pero él continuó con una serenidad que dolía más que el desprecio. Y no he terminado. Abrió otra carpeta, más pequeña. Tu amante. Xavier, ¿no? Tiene mujer. Lo descubrí hace poco. Me puse en contacto con ella. Sus palabras eran dagas limpias, sin temblor. Le mandé todo, los mensajes, las fotos, los correos. No borré nada. Dice que llevaba tiempo sospechando y que te agradece la confirmación. Supongo que entre los dos habéis logrado arruinar 2 familias por el precio de una. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Xavier me había mentido. Me juró que estaba solo. Y ahora, otra mujer, una desconocida, estaba leyendo mis mensajes con el mismo nudo en el estómago que yo tenía ahora. ¿Qué más has hecho?, pregunté con la voz temblando. Santiago me sostuvo la mirada. Lo suficiente. Guardó silencio unos segundos antes de continuar. Ya hablé con el colegio. Los niños estarán conmigo una temporada. No te los voy a quitar, pero tampoco vas a verlos hasta que pueda mirarte sin rabia. Les he dicho la verdad que necesitan saber. Que mamá y papá ya no están juntos. Porque mamá se equivocó. Sentí que el alma se me partía en 2. Intenté acercarme, pero él levantó la mano sin tocarme. No empieces ahora con el teatro. No llores. Tuviste tiempo para pensar antes de actuar. No fue un accidente, Nina. No fue una noche tonta. Fue una decisión repetida, y ahora toca vivir con sus consecuencias. Cogió otra carpeta, la más gruesa, y la dejó caer sobre mi regazo. Dentro estaban todos mis mensajes con Xavier, impresos, clasificados, fechados. Por si algún día decides hacerte la víctima o intentar quedarte con algo. Que al menos quede constancia de quién rompió esto. Su tono no tembló ni una sola vez. No había odio, solo agotamiento. El tipo de cansancio que deja el dolor cuando se seca del todo. Entiendo tu rabia, logré decir. No voy a discutir. Aceptaré lo que decidas. Solo te pido que no uses a los niños como escudo. Él asintió despacio. No te preocupes. No pienso hablar mal de ti delante de ellos. Pero tampoco voy a protegerte más. Se acabó ser el bueno mientras tú me convertías en un chiste. Se sirvió un whisky. El hielo tintineó en el vaso, único sonido entre nosotros. ¿Sabes qué es lo más triste? Hizo una pausa larga antes de continuar. Que ya ni siquiera te odio. Levantó la mirada y sus ojos estaban vacíos. Solo siento asco. Y eso, Nina, eso ya no tiene cura. Asco. Pero no por ti, Nina. Asco por haber querido tanto a alguien que ya no existe. Dio un trago lento. El hielo tintineó en el vaso antes de morir entre sus dedos. Luego me miró con esa expresión que tienen los jueces cuando ya han dictado sentencia. Mañana, cuando vengas a por tus cosas, no me busques. No voy a estar aquí. Deja las llaves y vete. Sus palabras eran frías, exactas, sin hueco para las lágrimas. Me levanté despacio sintiendo las piernas pesadas, casi de piedra. Quise decirle que entendía su dolor, que tenía razón, que merecía cada una de sus decisiones, pero me quedé callada. No había nada que pudiera reparar lo roto. Recogí el bolso. Caminé hasta la puerta.
Antes de salir, le dije lo único que salió de mi pecho sin temblar. Lo sé, Javi. Lo sé todo. Y aún así, lo siento. No me respondió. Solo se escuchó el roce del cristal sobre la mesa mientras daba otro trago. Salí sin mirar atrás, sabiendo que esa casa, mi casa, ya no me pertenecía ni en los recuerdos. Esa noche dormí en el sofá de mi hermana, o mejor dicho, intenté dormir. El sueño nunca llegó. Pasé las horas repasando cada gesto, cada silencio, cada palabra de Santiago. No había gritado, no había insultado, pero había sabido golpear donde más dolía. Me quitó la casa, la estabilidad, la imagen ante mis hijos y lo peor de todo, la paz interior. Esa calma que solo se tiene cuando no se carga con la culpa. Me dejó el silencio, la vergüenza y la certeza de que la venganza más cruel no necesita sangre, solo precisión, tiempo y silencio. Y él había dominado esas tres cosas a la perfección. A la mañana siguiente, volví. Una maleta, 2 cajas, un puñado de fotos y papeles, nada más. No quería que pareciera una batalla, solo una retirada. Ni un plato, ni una toalla, ni un gesto que pudiera reabrir la herida. El coche de Santiago no estaba, como había dicho. Entré con las llaves que aún tenía. Todo estaba igual. Los cuadros, los cojines, el olor. Era como si el tiempo se hubiera congelado justo antes del impacto. Sobre la mesa del salón había un sobre blanco, cerrado con cuidado. Lo abrí. Dentro, el convenio de separación, ya firmado. Custodia compartida, visitas, horarios, manutención. Cada detalle pensado, incluso el perro, que se quedaba con él. Estuve más de 2 horas recorriendo la casa en silencio, metiendo cosas en la maleta sin hacer ruido. Como si aún pudiera despertar a alguien. Cada objeto era una pequeña despedida. Y al cerrar la cremallera, entendí que no pesaba por lo que llevaba dentro, sino por lo que dejaba fuera. Subí un momento al dormitorio. Todo seguía igual. Las sábanas, las cortinas, el marco de nuestra primera foto. Nada había cambiado. Solo yo. Y esa cama, que alguna vez fue refugio, ahora parecía una frontera. Cuando bajé con la maleta, escuché el motor en el garaje. Santiago había vuelto. No me esperaba, o quizás sí. Abrió la puerta, se quitó las gafas de sol y dejó las llaves en su sitio. Nos miramos. 2 desconocidos compartiendo las ruinas del mismo pasado. ¿Ya tienes dónde quedarte?, preguntó. Asentí. En casa de mi hermana, solo unos días. Él hizo un gesto leve, sin interés, como si confirmara algo que ya sabía. No he tocado nada que no fuera mío, dije, intentando sonar digna. Él no respondió. Se acercó a la mesa, revisó los papeles del convenio y me ofreció un bolígrafo. Léelo si quieres. Pero no voy a discutir nada. Si no estás de acuerdo, lo pasaré a los abogados. Lo tomé entre las manos. Ya lo había leído, pero fingí repasarlo una vez más. Por respeto, o quizá por miedo a parecer indiferente. Me parece justo, murmuré. Santiago asintió, pero no se movió. Se quedó ahí, con los brazos cruzados, observándome como si buscara una última verdad. Entonces lo preguntó, ¿por qué lo hiciste? No había rabia, solo curiosidad, una necesidad de entender lo incomprensible. Tardé en responder. Las excusas se habían agotado, las mentiras también. Solo quedaba la verdad desnuda, esa que nunca reconforta. No lo sé, dije al fin. Y fue la primera vez en toda la historia que sentí que no mentía. Fue una mezcla de aburrimiento, egoísmo, y esa necesidad absurda de sentir algo distinto. No porque me faltara amor, sino porque me sobró estupidez. Cuando lo dije, Santiago respiró hondo, como quien confirma que ya no hay nada que escuchar que pueda cambiar el final de la historia. ¿Lo sigues viendo?, preguntó sin mirarme del todo. ¿Negué? No. Después de lo que pasó, desapareció. No hubo más mensajes ni llamadas. Se acabó. Él se sentó en el sofá, mirando hacia el pasillo como si en cualquier momento fuera a salir una sombra del pasado. Me imagino que no te esperaba tan expuesta, dijo con voz baja. Pensó que eras una más, pero te saliste cara. No respondí. Ni siquiera sabía si debía quedarme o marcharme ya. Pero necesitaba decir algo que no sonara a disculpa ni a justificación, solo a verdad. Yo no quería que esto terminara así, Javi.
No quería romperlo todo. Me equivoqué en muchas cosas, pero nunca dejé de querer lo que teníamos. Él se reclinó en el sofá y, por primera vez, me miró directamente. Lo que teníamos ya no existe, Nina. Tal vez con el tiempo podamos hablar con normalidad por los niños. Pero no me digas que no querías romper nada, porque cuando haces lo que hiciste, sabes perfectamente que estás poniendo una bomba. Que explote o no, eso ya es otra historia, pero tú la colocaste. Sentí la garganta cerrarse. No lloré. No podía. Me acerqué un poco, sin atreverme a sentarme a su lado. ¿Y ahora qué pasa con nosotros?, pregunté, sabiendo que la palabra nosotros ya no significaba nada. Él soltó una risa seca, amarga. No hay nosotros, Nina. Lo decidiste tú. Yo solo estoy recogiendo los trozos. Ahora somos dos adultos que comparten hijos y firman papeles. Eso es todo. Asentí en silencio. No había nada más que decir. ¿Puedo darte un abrazo antes de irme?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Dudó unos segundos. Me miró largo y tendido, y luego murmuró. ¿No? No hoy. Quizá algún día. Pero no ahora. No mientras siga recordando cada línea de esos mensajes. No mientras aún me cuesta entender cómo podías mirarme a los ojos. Sabiendo todo. Me levanté, tomé la maleta y caminé hacia la puerta. Antes de salir, sin girarme, solo dije, ¿perdón? Él no contestó. Solo escuché el sonido de la cafetera, el aroma amargo llenando el silencio. Cerré la puerta despacio sin querer hacer ruido. Y al respirar el aire de la calle, lo supe. No quedaba nada, ni amor, ni hogar, ni redención posible. Solo la certeza de que todo lo perdí por mi propia mano. Han pasado 3 semanas desde aquella última conversación. Vivo en un piso pequeño, lejos del barrio donde solíamos caminar los domingos. Un lugar sin alma, sin historia, sin recuerdos. Y quizá eso sea justo lo que necesito. El anonimato de quien ha destruido su propio refugio. Las mañanas son silenciosas. Ya no hay desayuno familiar, ni mochilas que preparar, ni voces llamándome mamá desde el pasillo. Trabajo desde casa, con la televisión apagada y el móvil en silencio. Evito las redes sociales. No quiero tropezar con una foto, una frase o una sonrisa que me devuelva al pasado. A veces me pregunto en qué momento exacto crucé la línea, y siempre llego a la misma conclusión. No fue un accidente, fue una elección. No hubo destino, ni vacío emocional, ni casualidades. Solo yo, eligiendo mal, una y otra vez. Con los niños, todo es frágil. Santiago ha hecho lo imposible por mantenerlos lejos del fuego, y se lo agradezco. Les contó la verdad con cuidado, sin odio. Lo justo para que entendieran. Los he visto un par de veces, un parque, un par de helados, conversaciones llenas de pausas y silencios incómodos. Mi hijo me mira como si no terminara de reconocerme, como si buscara a la madre que ya no encuentra. Mi hija evita mi mirada, como si sostenerla significara aceptar que ahora todo es distinto. Les hablo con ternura. Les pregunto por el colegio, por sus amigos, por los dibujos que ven. Sonrío. Les escucho. Les digo que los quiero. Y cuando se van, me quedo en el banco, mirando cómo se alejan. Y entiendo, al fin, que la verdadera venganza de Santiago no fue quitarme nada. Fue dejarme vivir con todo el peso de lo que yo misma destruí. No hubo reproches, no hubo gritos, tampoco abrazos. Y entendí, al fin, que el castigo más cruel no es el odio, sino la indiferencia. Santiago se mantuvo firme, como siempre. No buscó venganza fuera de la que ya había ejecutado con precisión quirúrgica. No me humilló, no me expuso, no trató de convertirme en villana ni en víctima. Simplemente me dejó donde debía estar, sola, consciente, y con tiempo suficiente para pensar. Y ese tiempo ha sido la verdadera condena. No hay drama que distraiga, ni escándalo que anestesie. Solo silencio. El eco constante de mis propias decisiones rebotando en las paredes vacías. De Xavier no supe más. Desapareció sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. Ni una llamada, ni un mensaje, ni un intento de explicación. Y sorprendentemente, no me importa. Su matrimonio, su vida, su ruina, me resultan indiferentes. Porque ahora sé que nunca fue amor. Ni siquiera fue deseo. Solo fue una excusa barata para escapar de mí misma.
Un impulso cobarde disfrazado de pasión. Lo que no esperaba era la vergüenza. No la que viene de fuera, sino la que nace dentro. La que te obliga a bajar la mirada cuando te cruzas contigo en el espejo. Esa que no se borra, porque no depende de nadie más. Me doy cuenta de que no solo traicioné a Santiago, sino a la mujer que yo misma creía ser. Aquella que un día prometió no hacer daño, que se enorgullecía de su honestidad, que criticaba en otros lo que ahora lleva en la piel. Me convertí en lo que despreciaba, impulsiva, egoísta y cobarde. Y lo peor es que ahora, sin excusas, lo veo con una claridad insoportable. No hay redención inmediata, ni epifanías reveladoras. Solo una mujer adulta enfrentándose al espejo de sus propias consecuencias. Sin heroicidades, sin moralejas bonitas. Solo la realidad, cruda y sencilla. Muchos dicen que tras una separación llega la libertad. Mentira. Cuando eres tú quien destruye, lo que llega no es libertad, es soledad. Y no de la que reconforta, sino de la que pesa, la que te acompaña en los desayunos sin voz, en los mensajes que no llegan, en el silencio que habita donde antes había risas. Echo de menos lo cotidiano, las cosas pequeñas que nunca valoré. El sonido de Santiago quejándose por los horarios del colegio, las mochilas tiradas en el pasillo, la tostadora quemando pan los lunes, el microondas pitando mientras los niños hacían los deberes. Esa vida imperfecta era mi hogar. Y lo perdí por una ilusión vacía. Si pudiera retroceder, no lo haría para borrar a Xavier. Lo haría para sentarme junto a Santiago antes de que todo se rompiera, para decirle que me sentía vacía, confundida, desconectada, para pedirle ayuda antes de elegir el silencio. Pero no lo hice, y ahora ya no se trata de recuperar lo perdido, sino de aprender a vivir con lo que queda. Y lo que queda soy yo, una mujer que firmó el convenio, que aceptó los horarios, los pagos y los límites. Una mujer que escuchó de boca del hombre que amaba que no la odiaba, pero que jamás volvería a confiar en ella. Y no discutí, porque tiene razón. Hay errores que no se borran ni con lágrimas, ni con palabras, ni con tiempo. No sé qué vendrá después. No tengo un plan, ni metas nuevas, ni sueños que me salven. Solo trato de pasar los días sin desmoronarme. Me mantengo ocupada. Evito buscar sentido donde ya no queda nada que entender. Pero hay algo distinto ahora. Por primera vez en mucho tiempo, me escucho sin mentirme. Y aunque duela, eso es lo más honesto que he hecho en meses. Esta historia no termina con redención, ni con esperanza, ni con moralejas dulces. Termina como terminan casi todas las historias reales, con consecuencias. Y esta vez, no puedo culpar a nadie. Porque fui yo. Y lo único que me queda es aceptarlo.